señores jueces fueron muy lejos con la maniobra. Hicieron falta 13 años y este largo juicio para llegar al fondo de la cuestión. Justo ahora que se cumplen 30 años de democracia, la democracia que hay que cuidarla y construirla entre todos. En el 2000 seguramente era débil, susceptible de agresiones. No sé ahora, creo que podemos verla consolidada. Por eso fui los otros días invitado a Casa de Gobierno, que tal vez no hubiera podido ir por asistir al juicio, pero al suspenderse la audiencia fue posible. Yo pensé que cumplía con mi deber institucional, tanto si iba allá como si estaba acá, un expresidente compareciendo ante el tribunal, atendiendo la responsabilidad de un juicio que también sirve como ejemplo para la democracia. Es una manera de rendir cuentas. En aquellos días esto apareció como una maniobra que fue creciendo como un inmenso globo. Culminó después, luego de la renuncia del vicepresidente y al final del 2001, con mi propia renuncia. Había intereses políticos por acceder al poder, intereses económicos para licuar deudas. No voy a hacer la historia, sí decir el impacto que tuvo este episodio, que venía a golpearnos en lo más sensible, la transparencia, el compromiso de combatir la corrupción, no solo como promesa de una campaña, sino como modo y tradición de vida que no vino adoptado por una elección, sino desde el hogar, en la persistencia de la conducta a través de la función pública durante muchos años. Fui enemigo implacable de la corrupción y hasta tuve el honor allá por el 64, 1964, de trabajar con Ricardo Núñez en la redacción del artículo del Código Penal sobre el enriquecimiento ilícito. Lo hablé con él porque estaba encargado del Ministerio del Interior en Santa Catalina, discutiendo o aprendiendo de él bajo un árbol. De modo que ha sido una larga lucha y que creé la Oficina Anticorrupción, cuya independencia respeté a tal grado que aún durante mi gobierno actuaron con independencia frente a estos hechos, pedí su intervención, interrogaron a los choferes de los senadores, propusieron a Blanco Álvarez como perito técnico para examinar las cuentas de la CIDE, y con tanta independencia que al final es la Oficina Anticorrupción la que me acusa. No me quejo, lo tomo como un timbre de honor. Esto fue una maniobra desde el principio. Empezó a crecer así, con versiones, con insinuaciones, con comentarios que en una sociedad sensible se expanden. Se produce lo que se llama la mentira especular, que se contagia de uno a otro. Y muchos, después que la sociedad fue inducida a creer, tomaron esa creencia colectiva como un indicio o una confirmación o una prueba. No es la primera vez en la historia que una creencia colectiva es falsa. En mi indagatoria, al empezar el juicio, recordé qué le pasó a Galileo Galilei, obligado a jurar sobre el movimiento de la Tierra. Pero hubo otros casos, el de Dreyfus en Francia, condenado por traición, con el convencimiento de toda la sociedad, hasta que Émile Zola escribió el famoso J'accuse.
y cambió la historia. O en tiempos más recientes, las persecuciones de McCarthy en Estados Unidos, que dio lugar al macartismo como el fundamentalismo ideológico. Pero esa comisión terrible del Senado que él presidía acusaba y todos creían en las culpas de los acusados, hasta que después esa creencia cayó. Confío que lo mismo va a pasar con esto. La absurda historia del Abanelco, frase risueña que induce a creer según nuestros modos. Las afirmaciones de la prensa, el escándalo instalado en los grandes titulares, en la televisión, sin análisis crítico ni confrontación, así, para adelante. Todo esto contribuyó a esa creencia colectiva y fundamentalmente hizo daño a la democracia y a la estabilidad institucional. Aquellos días, debo reconocerlo, aquí no pude repararlo, no pude impedirlo, porque mi actitud era respetar la actuación de la justicia. No interferí para nada, ni siquiera disponía de copia de las actuaciones. Y esto crecía. Yo me pregunto cada día si debió obrar de otra manera, pero abrí todas las puertas, levanté el secreto de la CIDE, un hecho histórico, que se vieran todas las cuentas. ¿Qué más podía hacer? Pero había temor. Ya cuando crece el escándalo público, también los jueces temen. Y uno dijo, no hay prueba del hecho, pero sí hay autores responsables. Y esto es como un incendio que se expande. Lo mismo dijo otro juez después, el doctor Cavallo. Hay sobornos, pero no descubro aún los sobornados. Pues ya están, esto se instalaba de una manera tremenda. Cuando la Cámara dictó falta de mérito, nadie creía en la decisión de la justicia. Qué importante por eso es la independencia de los jueces. Que no sean llevados por la presión, que no sean inducidos por los vientos agresivos de la difamación, que no se dejen ganar por esos temores. Mi padre usaba siempre una frase, después de muchos años, de Eduardo Couture: el día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá reposar tranquilo. En la independencia y el coraje de los jueces reposa la garantía de las instituciones y la libertad de los ciudadanos. Aquellos días se había creado una situación tan grave que eran muchos los que se sentían libres para inculpar. La soberbia de decir, creo y acuso. Y ellos señalaban con el dedo para decir quién era culpable y quién no lo era. Y entonces la sociedad también temía, por lo menos la sociedad política. Entonces muchos se refugiaban, muchos políticos, en discursos que los ponían a cubierto de toda sospecha. Y uno retrocede a lo que pasó. Fue un drama institucional muy grave por la forma en que se presentó, pero basada en hechos falsos. ¿Cómo vino la instalación de la historia? Por un anónimo. Y ese anónimo, leído en una comisión del Senado y después repetido hasta el cansancio en los medios de comunicación en todo el país, hizo que se creyera en la novelada historia de ese anónimo. A esto lo apoyaban algunas notas periodísticas, de periodistas que han venido aquí, de excelente estilo, pero quizás de poco cuidado en la responsabilidad para medir las consecuencias de las palabras escritas. Porque afirmar cosas sin una confrontación efectiva en base a detalles y particularidades del hecho tiene un riesgo tremendo para las instituciones. La democracia es responsabilidad de todos.
de todos los que integran los distintos poderes de la República, pero también de la prensa, que ejerce su función en plena libertad porque está la democracia y también debe custodiarla y no socavarla en sus bases fundamentales de confianza entre gobernantes y ciudadanos, lo que no excluye denunciar los hechos ilícitos, pero en base a criterios de responsabilidad y seriedad. Y digo esto porque el globo se fue inflando, fue creciendo de manera desmesurada, hasta producir el ahogo de esos días, que terminó hasta que después se reanudó la causa. Y esa reanudación quizá haya sido el punto central de este juicio. Preciso referirme a la primera etapa, porque la Fiscalía ha dicho que ahí queda ya probado el hecho y lo otro es una simple corroboración. La verdad, que un senador que dijera, espero el milagro de que haya pruebas, que transmitiera su convicción o su sospecha, de otros que trajeran la certeza o la semicerteza política, que pidieran renuncia de funcionarios sin tener la mínima comprobación de su culpa. Esto significaba esa libertad de inculpar y de acusar y de condenar, que es lo peor. Yo reconozco por eso la difícil situación en que me encontraba, difícil para enfrentar esa creencia colectiva a la que fue inducida la sociedad argentina por la lectura de aquel perverso anónimo. El relato era falaz, había una operación política, pero al final, señores jueces, el relato se escurrió como arena entre los dedos, cuando a lo largo de este juicio ha podido demostrarse la verdad. Asistimos en este juicio a un pedazo de nuestra historia reciente, un pedazo de historia triste, lleno de intrigas, de debilidades y sospechas. Desfilaron por estas audiencias muchos testigos, una larga lista de testigos. Los principales en que se fundan los acusadores no traían información directa. Yo les llamo testigos por sospechas. Creo porque quiero creer, o porque dudo, o porque sospecho. Pero nadie aporta un conocimiento directo, una versión fundada, una expresión que pueda convencer de la existencia del hecho. A lo sumo traen su actitud psicológica, de su creencia, pero no el dato concreto de la existencia del hecho. Invocan indicios. Todo en el fondo es una gran cuestión de indicios, o sospechas que ni siquiera alcanzan la categoría de indicios. Los indicios, señores jueces, vuestras excelencias lo saben bien, pueden servir para muchas cosas, pero igual que la espada, no sirven para sentarse sobre ellos. Sobre indicios no puede concluirse cualquier cosa. Hay que mirar entonces el conjunto de la prueba y la reconstrucción que puede surgir. Declaró el senador Maya que votó en contra de la ley. Me pareció una opinión definitiva. El que votó en contra denunció la operación política. Declaró Graciela Fernández Meijide, quien ha exhibido con su prestancia la dignidad de la verdad que ha relatado. Y aún se han escrito frases, como la que me endilgó el juez Rafecas, atribuyéndome haber actuado a la manera de la dictadura para encubrir con la apariencia que da la autoridad presidencial la maniobra que surgía abajo el delito que se cometía. Esta es una afirmación de corte fascista, dogmática,
que no corresponde a un juez, es al autoritarismo contra un acusado, que está revelando la intención preordenada que lo anima y la falta de objetividad que lo mueve. El juez fue el que instaló que el bloque justicialista estaba obcecadamente en contra de la ley, que no podía estar a favor porque nunca el justicialismo votaría una ley de estas características, como si no hubiera votado en tiempo de Menem otras leyes que con estas se quisieron superar. Y que por lo tanto esa voluntad férrea no podía cambiarse sino con dinero. Y sin embargo, hemos demostrado aquí que no es cierto, que la mayoría de los senadores estaba a favor de la ley. Lo declararon en el juicio cuando fueron preguntados. Solo 4 dijeron que estaban en contra. 15 o 20, mi defensora los enunció en base a sus declaraciones, y hubo 8 o 10 que no se pronunciaron ni a favor ni en contra. Nunca el justicialismo habló del rechazo de la ley. De manera que eso cambia totalmente el eje en que la cuestión debe mirarse. Y esto surgió del juicio, por la presencia de esos senadores cuando vinieron a declarar. Eduardo Menem dijo: yo estaba para votar la ley porque era una decisión institucional del Partido Justicialista expresada por su presidente, el doctor Carlos Menem, su hermano. En la misma línea estaban Corach y Bauzá, otros por pedido del doctor Duhalde, a quien entrevisté y le expliqué que la ley de ninguna manera significaría rebaja salarial y que no admitiría yo nada parecido. Entonces pidió a Cafiero, a Villaverde, a otro senador que lo seguía, el voto a favor. Otros gobernadores hicieron lo mismo. De modo que decir que había que quebrar una resistencia es fácil. ¿Cuál es el móvil entonces? Pero ahí ponen, como dice la querella, que toda esta historia debe resolverse mirando la expresión otras cosas. Y ahí hemos visto que las otras cosas, una vez se contaron como que motivó una respuesta del presidente, dicha como yéndose, y se fue. Pero como vimos en la filmación de TXT, después de decir arreglen con Santibáñez, el presidente habría seguido en la reunión conversando sobre el meollo de las modificaciones de la ley. Una cosa es decirlo como yéndose, otra hablar del meollo. ¿Y de qué meollo puede hablarse si se dice que se ha comprado una ley? Algo absurdo. Tan absurdo que el tribunal le preguntó a Pontacuarto si no le asombró esa actitud del presidente. Él dijo que no se asombraba de nada. ¿Por qué no se asombraba de nada? Si en el relato que sigue afirma que recién supo de qué se trataba cuando volvía hacia el Senado. Entonces, había motivos para asombrarse en ese momento. Pero es que además hablan de una frase ambigua que no se sabe qué puede significar, y además es una gran mentira, porque jamás el presidente dijo semejante cosa, jamás supo, jamás ordenó, jamás pudo admitir que se comprara una ley. ¿Y una ley para qué? Una ley que no la pedía el Fondo Monetario, una ley de la que se esperaba que aumentaran los puestos de trabajo, pero una ley que por sí sola no resolvía la cuestión del desempleo. Una ley que se compara con el caso del digno ministro Mucci, cuando la gran derrota de la ley de reforma sindical, que no fue el derrotado en ese momento, fue un episodio en que el voto de los senadores por Neuquén llevó a rechazar aquella importante reforma. Pero decir que por eso, o que iba a andar el presidente peregrinando para ver cómo compraba leyes, y leyes en que no le iba la vida a nadie, porque no resolvían las cosas, pero se pensaba que podía ser útil.
Pero si por cada ley que manda el presidente va a salir a comprarla, entonces estamos pensando que cualquier presidente va a ocupar esa alta dignidad para corromper las instituciones y entregar su alma al diablo. Esto es inaceptable, señores jueces. Y si se piensa que cualquiera puede inventar una cosa así, atribuir una frasecita como esa, de un instante, que niegan todo, que la realidad no admite, entonces todo está en peligro. Cualquiera puede o pegarle un tiro al presidente o atribuirle una frase como esa, que quizás es peor. Por eso me importaba señalar esto, porque es una causa esta sin hecho, donde falta el contenido material del supuesto episodio. No hay dinero, no está el dinero. Se ha comprobado que no salió dinero de la CIDE. Abrí las cuentas de la CIDE. Los fiscales dieron la espalda, pero pudieron, de aún después, en base a los mismos decretos que había dictado levantando el secreto, pedir el examen de las actuaciones. Se pidió una pericia para ver si la CIDE podía funcionar sin esos 5 millones de pesos. Lo rechazaron. Hay una confesión de la Fiscalía, me va a permitir Vuestra Excelencia que me refiera a ello, afoja 25.168 vueltas, cuando se opone a la prueba pedida por las defensas para que la CIGEN examine si podía funcionar la CIDE sin esos 5 millones. Y ahí ya dice la señora fiscal, dado que la CIDE maneja la mayor parte de su presupuesto en forma secreta, resulta imposible establecer en forma fehaciente el destino que le da el dinero. Esto impide a su vez dar una respuesta cabal al interrogante planteado. Si no se puede determinar a ciencia cierta en qué se gastan los fondos ingresados, mal podría establecerse si el organismo podría haberse desenvuelto con 5 millones menos. Es una frase concluyente. Y la querella dijo algo parecido. No nos convencen las explicaciones dadas. Bueno, no es cierto tampoco que no se pueda determinar. No hay nada en el Estado, ni aun lo de la CIDE, que no se pueda examinar y determinar. Para eso levanté el secreto. Podían purgar todo lo que quisieran en la CIDE, los jueces que intervinieron. Podía haberlo hecho el tribunal si las partes lo pedían en base al mismo decreto que levantó el secreto, o los dos decretos, porque lo hice 2 veces, en el año 2000 y en el 2001. Algo que nunca sucedió en la historia de la CIDE, porque es la ley la que establece el secreto. Y yo no sé si el presidente tiene facultades para hacerlo, pero yo tomé el riesgo y lo dispuse porque era necesario quebrar la mentira. ¿Por qué entonces no fueron a fondo ahí los acusadores? Si de ahí podía saberse si faltaba o no el dinero. ¿Cómo iba a faltar si no podía funcionar la CIDE casi con lo que tenía? Nuestro compromiso había sido bajar los gastos reservados y de 320 millones se pasó a 130 millones, con una suma para operaciones reservadas de 1,5 millones por mes, contra 14 millones de la administración anterior. Casi parece que de estas acusaciones fueran el precio de esas restricciones. Algo tuvo que ver, tal vez, aquel ajuste de personal, no sé, no tengo pruebas, pero cuando se actúa de esta manera no puede haber estas imputaciones. ¿De dónde iba a salir algo como lo que aquí se dice que se utilizó? Por eso hay algo fundamental en esta causa. Yo no cederé a la tentación de hacer un repaso de la prueba. Estoy tentado, porque después de todo lo vivido, uno quiere seguir analizando, seguir viendo, seguir exponiendo, porque aparecen nuevos detalles. Acabamos de asistir a uno en las últimas palabras de Contacuarto,
que reconoce que tiene muchas contradicciones, como no habría de tenerlas, dice, las hemos expuesto, pero incurre en una nueva para agregar otro dato, al decir que la única persona que vio el dinero fue su esposa, cuando antes había dicho que Barca lo vio. Entonces ya hay un cambio. Quiero decir que es una causa que nos va sorprendiendo, pero no son cuestiones de detalle, son cuestiones de fondo, porque se trata de saber si el hecho existió o no existió. Yo digo que lo esencial de todo este juicio ha sido ver al propio protagonista en el acto de producir su exposición, sus manifestaciones, apreciar sus contradicciones. Eso es lo que tiene que llevar a valorar por parte del tribunal que es una prueba apreciable. Ya por el solo hecho de ser coimputado no sería suficiente, tendría apenas un valor de indicio, pero es que además está plagado de contradicciones, está lleno de errores que quieren encubrirse diciendo que lo esencial es el relato, pero el relato es de acontecimientos que fluyen y que se dan en un marco de modo, lugar y tiempo, que es donde puede apreciarse la verdad de lo que se dice. Yo no hablo de los beneficios o perjuicios, pero acá ha habido una gran operación política en curso, al principio y después. Cada uno ha tratado de sacar provecho de ella en mayor o menor medida. No se puede juzgar a un gobierno, a un presidente, a las instituciones, en base a una fuente de esa calidad, llena de imprecisiones y de contradicciones, que lleva a afirmar que aquí no hay dudas. En primer lugar, la duda no puede ser para el hecho, tiene que estar probado el hecho. La duda se da sobre el autor y sobre la culpa, pero acá no existe ya duda ni sobre el hecho ni sobre los autores. Hay la certeza positiva de que el hecho no existió, casi parece una contradicción. El hecho no existió y no hay dudas de su inexistencia y de la falta de responsabilidad de quienes hemos comparecido ante vuestra excelencia. Yo pido que me comprendan, señores jueces, en la indignación que llevo dentro de mí, porque yo en mi vida he actuado siempre de buena fe, tal vez demasiada. He creído en la conducta de los hombres, en la lealtad a la palabra, tal vez en el ejercicio político, en el más alto cargo de la nación, que es la presidencia. He podido ver otras cosas, muchas agachadas, muchas operaciones, miserias. Hay que estar en aptitud para desarticularlas, porque yo admito que el golpe que se dio, la operación de que fuimos víctimas, yo debí desbaratarlas. Mi deber era persistir en el ejercicio del poder que me había confiado el pueblo. Yo no estaba para irme, no fui elegido para renunciar, sino para cumplir con mi mandato. No haberlo podido hacer es uno de mis grandes dolores y asumo la responsabilidad, pero reconozco que los hechos en ese conjuro me superaron. Los hechos desplegaron una dominación de la escena que debilitaron mis posibilidades. Pero hablo sin odio, no comprendo la frágil condición humana, comprendo a los que por intereses se esconden y en vez de defender huyen, a los que integraron mi gobierno y que cuando se deroga la ley para parecer más rigurosos hablan de la mayor vergüenza institucional que ha vivido la historia del país al votar esta ley, como hizo el señor Terraño, de tan claras contradicciones, a quien sin embargo hace poco lo vi, no le negué el saludo, por supuesto, porque
tenemos que comprender la debilidad humana y no me toca a mí juzgarlos. O la diputada Stolbizer en su momento, que asumiendo todas las culpas, esto está en la indagatoria que me toma el juez, a ver qué opino de lo que ellos dijeron. Y yo le contesto, de que se ponen al cubierto de los vientos críticos de la prensa, no vayan a ponerlos bajo sospecha o bajo duda. Esto es lo duro en esta situación. Entonces, ante tanta insidia, llegamos a la última instancia institucional en la democracia y la república, que es el Tribunal de Justicia, a donde debemos llegar todos buscando la garantía que solo puede provenir de la independencia de los jueces, que por su propia jerarquía están al abrigo de esas operaciones o de esas manifestaciones. Tengo desde luego un dolor y un enojo intolerable, pero no odio, porque siempre me acostumbré a examinar en las cosas, aún de las calamidades de los adversarios, de sus mentiras o de sus ataques, también cuál pudo ser mi medida para no evitarlos, quizá para provocarlos o para no impedir que prosperen. Por eso, mi indignación es por mezclarme en una causa sobre corrupción, porque combatí toda la vida la corrupción y aprendí la honestidad en el hogar. Entonces, una causa en la que ni siquiera me dicen que me apropié de algo, sino que toleré algo, o induje algo, dispuse algo de absurdo, como lo he dicho recién. Entonces, señores jueces, esto es lo que se me hace intolerable. Yo no me enriquecí en el gobierno, todo lo contrario. No anduve comprando leyes, todo lo contrario. Fundé un gobierno basado en el diálogo y el consenso. Por eso yo hablaba con la oposición, porque sabía que sin consenso era imposible llevar el país adelante. Esperé del justicialismo que asumiera la crisis en que había dejado la República. Me di cuenta que lo resistían cuando demoraron la ley de emergencia económica, pero al final lo hicieron. Y esa ley me permitió anular el contrato con la Siemens, que tenía graves sospechas. Siempre actué de esa manera. Entonces esto es un manoseo, una humillación, una vergüenza. Y esto es lo que me duele, y he tenido que afrontarlo con mi familia, con mis amigos, y por eso yo vengo a defenderme, pero vengo a defender fundamentalmente el honor y el buen nombre de quien accedió al máximo honor que puede dispensar la patria, que es ser presidente de la República. Vengo a defender la institución presidencial y al Senado, que acá con ligereza se ha venido a decir, todos cobraron, pero sumas distintas. ¿Cómo? Todos cobraron. ¿En base a qué se lanzan estas cosas vituperables? Las leyes que quedan en entredicho, que se prestara después como parte de la operación política un presidente a decir que en esta mesa se pagaron los sobornos. Eso ha hecho muy penosa esta situación. Yo espero que vuestra excelencia, al dictar sentencia, tenga en cuenta que frente a aquella creencia colectiva, la sociedad espera también una explicación que solo pueden dar los jueces. Bastará con el relato del propio juicio. El relato de lo que hemos asistido es la demostración más cabal. 300 testigos que ninguno lo vio. Eso no es una casualidad, ni puede haber alguien incidido en ellos. Todos al unísono repiten
que no lo vieron, y no porque puedan no ser fisonomistas, porque otros dicen lo vi en la reconstrucción del hecho, de ahí lo recuerdan. Quiere decir que hay certeza cuando no lo recuerdan por no haberlo visto en otro momento. Si no fuera así, señores jueces, si la decisión fuera otra, será un dolor más que debo asumir por haber sido presidente. Uno de los más altos honores que tuve, como dije. Pero repito que detesto la corrupción, la combatí siempre, es uno de los grandes males en las sociedades modernas, no solo en nuestro país, y que nadie venga acá a querer atribuirse la exclusividad de la lucha contra la corrupción frente a quienes, como en mi caso, hemos combatido en todas las escenas, en todos los terrenos, con el ejemplo primero y el rigor para quienes trabajaban conmigo, que en algunos casos hasta pude ser injusto, pero fui riguroso. Por eso mi pedido de absolución implica el de que haya una reparación al daño moral causado y que la sentencia sirva de mensaje a la sociedad y de confianza para todos en la justicia independiente. Será una respuesta del sistema democrático y republicano que los tribunales también integran y que son de instancia a la que podemos llegar con confianza. Será una señal plantada por la verdad. No fue el único juicio que parecía claro, pero todos fueron esas imputaciones por incumplimiento de deberes del funcionario público, que si la fecha estaba arriba o estaba abajo. Me buscaron de todo. 12 juicios tuve que afrontar después de ser presidente. 12 juicios, salvo este, que es el único que dura, terminados y aclarados. A eso le llamo persecución por la presión que se da en los medios. Por eso ahora, en este que asume una gravedad especial, porque me toca en lo esencial de mi vida, que es la honradez que recibí de mi padre y debo transmitir a mis hijos, vengo ante vuestras excelencias pidiendo que haya una sentencia ejemplarizadora y que al absolverme me restablezcan la dimensión y la dignidad de la verdad y la justicia en la cual confío. Es cuanto deseaba decir.